Lo dijo en la primera hora. Bueno, en los siguientes minutos vamos a generar una lectura sobre lo que nos ha dejado esta campaña, que como lo comenté hace un momento, es una campaña inédita. Inédita en lo político porque es la primera vez que se aplica el mecanismo constitucional de disolución de la Asamblea, lo que popularmente le llamamos muerte cruzada, que de suyo trajo esta convocatoria de elecciones anticipadas. El domingo elegiremos una nueva Asamblea que completará el periodo original de 2021 hasta el 13 de mayo de 2025. Y si es que no hay segunda vuelta, presidente o presidenta, para completar el periodo hasta el 24 de mayo del 2025. Si hay segunda vuelta, los dos finalistas se enfrentarán en el denominado balotaje el 15 de octubre. Y más o menos la posesión del nuevo gobierno sería en la primera semana, segunda semana, más tardar de diciembre. ¿Qué nos dejó esta campaña? Además, la violencia, el uso de recursos reiterados, la polarización marcadísima y obviamente el debate, el último debate, que para algunos pudo haber generado lecturas que tal vez rompan lo que dicen algunos entendidos de que los debates no inciden. No sé si este debate tuvo o no incidencia o es el postdebate. Bueno, para eso hemos invitado a tres especialistas. Nos acompañan Andrea Yepes, Carlos Coronel y Andrés Jaramillo, a quienes quiero agradecerles por la gentileza de asistir esta mañana y de madrugar en esta mañana tan bonita de viernes para conversar aquí en este espacio. Andrea Yepes, buenos días. Buenos días. Primera lectura de lo que nos dejó la campaña. Querido Fabricio, un saludo a todos los que nos escuchan por Sonorama. Yo creo que una de las cosas más importantes que nos deja la campaña es la prueba clara de que la política, de la forma en la que se hacía tradicionalmente, ya no funciona más. Así que o los partidos políticos o los candidatos se renuevan o definitivamente están condenados a perder y perder y perder elecciones. ¿Por qué hablamos de se renuevan? ¿No se renovaron? ¿No hubo cosas nuevas en este último periodo, en esta última campaña? Y la prueba más fehaciente de esto es la campaña de Yaku, con el mismo personaje de Manuela, tratando de hacerle sus habilidades blandas, sus habilidades soft. Luego el personaje también de Javier Herbas, tratando de ser disruptivo en el estilo 2021, como si 2 años en el mundo digital no fuera como una década. Entonces vamos a ver los resultados del domingo, pero a priori yo lo que te puedo decir, Fabricio, es que definitivamente esta es una elección muy grande para los políticos tradicionales y para la forma tradicional de hacer política. Mira, acabo de revisar hace un momento. Jan Topic era un desconocido, absolutamente desconocido. ¿Cuántos seguidores tiene ahora en TikTok? Más de 500,000. Yaku Pérez empieza con una cuenta de 500,000 de seguidores. Si ha subido 20,000 personas, no ha subido más. Entonces vemos que claramente las estrategias de comunicación de este candidato, Jan Topic y otros, que le apostaron muy fuertemente a lo digital, son claramente rentables. Y ya vamos a hablar justamente de cuál es el resultado de la parte digital con Andrés Jaramillo, que ha estudiado el tema. Carlos Coronel, lectura de esta campaña. Carlos Coronel ha seguido varias campañas electorales. Esta es una campaña totalmente distinta a otras que tú has seguido, Carlos. Bienvenido, buen día. Hola Fabricio, un cordial saludo para toda la gente que tiene la generosidad de compartir este espacio, por supuesto a mis contertulios Andrés y Andrea. Un poco para responder a tu inquietud y complementar lo que ya refería Andrea. Creo que, bueno, sin duda es distinta por un elemento que es el contexto en que esto se desarrolla. Es una elección anticipada, inédita, pero no es cualquier elección anticipada. O sea, no es solo que se adelanta un plazo de la elección. Resulta que hay un agregado, un contenido social, político, económico, que está allí disponible para la política. Hablemos de varias cosas. Paro del 2019, paro del 2022, pandemia, no reactivación ni económica ni sanitaria de la pandemia, crisis económica y esta crisis de inseguridad de la cual en realidad el país y cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas no tiene precedente. Entonces, ¿qué es lo que sucede frente a esta elección? Que más allá de que en efecto se haya leído o no leído adecuadamente en términos estratégicos y comunicacionales la campaña, hay un déficit de comprensión política de lo que está jugándose en este país. Hay un déficit de comprensión del momento que estamos viviendo. Absolutamente, absolutamente. Y hay muestras de eso. Muestra de eso es la forma en que se comunica, la absoluta inexistencia de certezas
más allá de 3, 4 chispazos de comunicación, más que de gestión política de diferentes campañas, que además han generado los resultados que han generado. Lo que tú me estás diciendo es que no basta con poner en el discurso el tema seguridad y hablar de seguridad, si no hay estrategia ni profundidad en ese discurso, Carlos. Porque hay un elemento adicional, Fabricio. Si uno revisa las encuestas, que ese es otro punto aparte, y lo digo como encuestador además, cuando uno tiene, primero, muchas encuestas publicadas con poco sentido de profundidad en su lectura. Primero, muchas encuestas que se publican que sobrepasan las tasas de no respuesta del 30%, no son útiles, no son para nada útiles, son una falsedad. Y lo digo con respeto a todos los colegas que hacen y que desarrollan encuestas que puedan presentar estos comportamientos. Pero cuando uno revisa la investigación electoral en el contexto del Ecuador 2023 frente a estas elecciones, por ejemplo, si sumas todas las inquietudes de los ciudadanos respecto de economía, superan el tema de seguridad. Es decir, hay que englobar y conectar el tema de seguridad con empleo, porque ese es el problema más inmediato de la gente. Digo, aquí todos en algún momento vimos cómo las ciudades ecuatorianas desarrollaban un accesorio arquitectónico en sus viviendas. Años 90, la aparición de cubreventanas y cubrepuertas. ¿Por qué? Porque había una crisis de seguridad. La gente aprende a cuidarse, pero no puede cuidarse de cuestiones como el sicariato o como el nivel de violencia que tienen. Sin embargo de eso, si no se trata, no se conecta con el tema de economía, pues no se le puede generar certezas a cada uno de los ecuatorianos. En resumen, creo que lo que ha faltado es una comprensión política adecuada del momento político y cómo ese momento político responde a la campaña, no cómo ese momento político responde con certezas a las necesidades de los ecuatorianos. Prueba de eso es que en este momento, a pocos, casi horas de la elección, en la mitad de un silencio electoral, de una veda electoral que coincide con la veda de cangrejos, sí, que tú nos decías. Eso me parece terrible. Me parece terrible la veda de cangrejos, no la veda electoral. La veda electoral, fantástica. Pero la veda de cangrejos es terrible, ¿no? Bueno, en ese contexto de esta mala coincidencia de cosas, hay un nivel de indecisión significativo, tan significativo, que es muy difícil pronosticar a nivel de investigación cuáles son las posiciones electorales, porque tienes un nivel de indecisión que fácilmente puede movilizarse a quienes están segundos o terceros. ¿Y qué me dice Andrés Jaramillo sobre la parte digital? Hace pocos días lo tuvimos acá, Andrés Jaramillo, que presentó unas cifras de la presencia digital y alguna gente pensó que era intención de voto. Les aclaré como 5 veces que no era una encuesta, sino un estudio del comportamiento y presencia digital de los candidatos. Pero ya tras la campaña, ¿qué lectura nos ha dejado? Andrés Jaramillo, buenos días. Vemos, Fabricio, que con mucha pena, con mucha nostalgia, los criminales tuvieron la capacidad de influir en el proceso electoral y cambiaron el rumbo de los comicios. Porque una cosa era el escenario, tanto en lo digital como en lo offline, antes del asesinato del alcalde Agustín Intriago y luego del asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio, y otro es el escenario hoy. Y esto es muy difícil y esto es muy complicado porque vemos que finalmente se convirtieron en unos actores políticos y se convirtieron en actores electorales, que incluso, Fabricio, ahora tienen presencia en lo digital. Es decir, ellos también desarrollaron una estrategia en lo digital. Recordemos estos famosos videos que se hicieron desde la cárcel, este video de los lobos que se atribuyeron el asesinato de Fernando Zurita. Y de Fernando Villavicencio. De Fernando Villavicencio, perdón. Pero ese video era falso. Digamos, el video era real, pero el audio era falso. Pero luego, ojo, que son los lobos quienes salen a desmentir, como actores digitales del elemento. Eso sí, claro. Entonces, vemos que, y esta es una alerta de lo que se viene en el país. Vemos que ellos también han encontrado en lo digital un espacio, que van a desarrollar una estrategia en ese espacio, y es muy peligroso para los intereses del país y para la seguridad. Lamentablemente ya tenemos antecedentes de esto, Fabricio. Tú recordarás lo que pasó, por ejemplo, con Óscar Caranqui, este famoso sentenciado por narcotráfico, que realmente fue el primer bloguero de la mafia. Él en el 2009, cuando fue asesinado, tenía cuentas de Twitter, tenía página web, tenía blog a través del cual él señalaba a jueces, a fiscales, a operadores de justicia, y con esos antecedentes de alguna manera podemos esbozar lo que se viene ya luego de las elecciones, incluso, Fabricio. Correcto. Andrés, tu balance del comportamiento digital de los candidatos. ¿Se puede hablar de una diferencia sustancial del manejo digital de los binomios presidenciales en esta campaña comparada con la seccional del 2000
de este mismo año, del 5 de febrero, y con la presidencial y legislativa del 2021? Efectivamente, vemos que hay mucha más participación de los políticos. Sin embargo, esa participación, como bien decía Andrea, no necesariamente tiene que ver con que haya una comunicación efectiva en las redes sociales. Básicamente se han dedicado a hacer dos cosas, la gran mayoría, ¿no?, con sus honrosas excepciones. La primera es convertir las redes sociales en bitácoras de las elecciones, es decir, lo que está pasando en el día a día con los candidatos, que puede generar mucho interés para los candidatos y los familiares de los candidatos, pero no necesariamente para la audiencia. Y lo otro tiene que ver con estos elementos que entiendo yo que buscan tener posicionamiento, ¿no? Pero que finalmente lo que hacen es hacer el ridículo frente a la ciudadanía, que son estos productos de tendencia, de bailes, de sketch, de show, en los que los candidatos terminan convirtiéndose en un meme. O sea, creo que uno de los momentos épicos de esta elección es precisamente el protagonizado por Bolívar Armijos. En el debate. En el debate. Cuando nosotros hacemos, fíjate que cuando hacemos nosotros el análisis de cómo se iba registrando la conversación digital, desde las 7:15 hasta las 7:45, el tema del debate domingo de la noche. del domingo era Bolívar Armijos. Eran los memes de Bolívar Armijos. Porque no entendí, digamos, por su papel en las primeras preguntas. Yo quiero decir por la desorientación en el arranque del debate. Porque no sabía qué onda, cómo era el formato. Yo no lo supero todavía. Pero fíjate que el tema del debate lo marcó él. Y la gente ya no habló de las posiciones, de los temas, de las propuestas. Habló de los memes de Bolívar Armijos. Espérate ahí, porque Andrea dice que no lo supera todavía. ¿Por qué no lo supera todavía, Andrea? Pues a ver. Porque yo creo que hemos tenido una elección profundamente tensa. Entonces, Bolívar Armijos, sin quererlo, fue un poco de aire dentro de la tensión de la elección. O sea, tuvimos el debate el día domingo, pero sábado, viernes, jueves, había pasado 3 días desde el asesinato extremadamente doloroso de un candidato presidencial. Entonces, sin quererlo, Bolívar nos dio 1 hora completa de relajación. Y yo hice un... Y fue fuente de memes. Claro, y yo siempre digo, el Ecuador tiene una capacidad tan increíble de creatividad. Hacemos memes de exportación, de los mejores que hay en Latinoamérica. Y creo que esa es una característica. He visto a mucha gente criticar esto, como que la gente no toma en serio, esto es una elección muy complicada, ¿cómo pueden hacer memes? El humor es una forma de comunicación y, por si no lo han notado, Ecuador se comunica muchísimo a través del humor. Es decir, siempre tenemos algún canal, comediante, etcétera, favoritos. Nosotros hablamos mucho del humor. Tenemos mucha cuestión del tema de la sal quiteña, la sal morlaca, la sal no sé qué, porque el humor nos drena mucho. Yo justo hice un análisis ayer sobre... Creo yo que no hay ganadores del debate. Es decir, yo creo que hay gente que rentabiliza más o menos y dependiendo de la visión con la que tú, el lupita con la que tú veas, dirás quién rentabilizó más. Yo creo que uno de los grandes ganadores de ese debate es Bolívar Armijos. Bolívar Armijos durante todo el proceso electoral no logró mayor atención y el día del debate, como está diciendo Andrés, se convierte en el epicentro de la atención de todo el país. Probablemente... algunos políticos tienen más alma de influencers que de políticos y deberían dedicarse a eso antes que a lo otro. Pero, o sea, te digo, si Bolívar Armijos empieza hoy un podcast que se llame Repítame la pregunta con Bolívar Armijos, se va al cielo. Ya le estás dando la idea, me imagino yo. Entonces, creo que le puede ir súper bien, pero lo capitalizó de una forma tan terrible que muchos videos en su plataforma tienen 1 millón, 2 millones de visualizaciones. Así que creo que fue una gran rentabilidad. Ahora, el debate, per se, entrando otra vez a ese tema ya un poco más profundo, fue de hecho determinante y ya lo veremos en estudios más profundos. Yo tuve la oportunidad de ver una encuesta que lamentablemente no es pública, pero hay candidatos que crecieron de 7 a 11 puntos. Ya te voy a preguntar justamente qué tan determinante fue el debate, pero tú decías... Y yo coincido contigo porque, digamos, quién ganó o quién no ganó el debate siempre dependerá de la subjetividad, de la lectura de cada uno y seguramente para alguna gente que está convencida de su candidato o candidata, ganó su candidato o candidata y otros considerarán otra cosa. Pero decías lo de Bolívar Armijos. ¿Tú crees, Carlos Coronel, que en ese caso, con esa exposición que dice Andrés Jaramillo de 7:15, 7:45, mucho se hablaba digitalmente de Bolívar Armijos? ¿Eso le pudo haber generado algún tipo de capitalización que yo no sé si al final se traduzca, como me pregunta acá Andrés Reliche,
en una intención de voto, Carlos Coronel? No necesariamente, y ciertamente creo que la posibilidad de definir quién gana o quién no gana en un debate, porque yo creo que todos en alguna medida ganan esa capacidad de exposición. O sea, es como O sea, un la sola clásico. exposición ya es ganar, la sola presencia. Sí, es como un clásico al astillero, digamos, mucha gente quiere verlo. Normalmente la satisfacción después del resultado es una cosa distinta, pero la gente ve ese partido. O clásicos capitalinos, etcétera. Se gana con eso, con ese nivel de exposición que normalmente genera mayor identidad o el crecimiento de identidad. Obviamente, al estar tan cerca de la elección, es difícil capitalizarlo ya post-debate, ¿no? O sea, la conversación post-debate dura desde el domingo en la noche hasta el día de ayer, que ya se cerró la posibilidad de hacer campaña, o al menos la posibilidad oficial de hacer campaña, que ese es también un tema que podríamos abordar más adelante. Ahora, va a depender también de los objetivos de cada campaña para ese debate. O sea, yo entiendo que, primero, dentro del contexto general de la estrategia de campaña, hay un momento que tácticamente tienes que tocar, que es el debate. Dentro de eso, tengo que saber para qué me va a servir ese debate. Siento yo que si bien todos ganaron en identidad, ninguna de las personas que participó del debate tuvo la capacidad suficiente como para colocar, más allá de los objetivos de cada uno, decía, en el contexto estratégico del debate, de incorporar algo nuevo, de que se hable de una cosa que no se había hablado antes en la campaña. Ninguno generó eso. Ninguno generó, qué sé yo, la propuesta de post-fenómeno del Niño, las 7 nuevas cárceles, los 100 nuevos UPCs. Y allí radica, digamos, tal vez el desperdicio de este segmento o de esta particularidad de conversación que es el debate como tal. Y creo que también el país pierde en ese sentido, es decir, el contexto de la opinión pública, porque no logró construir, más allá de esta, digamos, situación de humor social, que es parte además de una campaña, y está bien que sea parte de la campaña, no logra generar una conversación post-debate. Y ahí sí vería un déficit en términos de resolver quién ganó o quién perdió. Y yo creo que además allí había cuestiones importantes para resolver y que no se abordaron, ¿no? Por ejemplo, hay una necesidad urgente de resolver el problema político del país en términos del bloqueo asamblea ejecutivo. Una respuesta, una certeza frente a eso era notoria y necesaria. ¿Saben qué? Nadie habló del tema. Los 8 personajes que estamos, los 7 personajes Nadie que habló de la estamos aquí, asamblea. Nadie. nos comprometemos a no sacarnos la madre una vez que cualquiera de nosotros gane. La batimadre. Ni desde el Congreso o de la Asamblea, ni desde el Ejecutivo. Ese me parece a mí Un mensaje potente. un mensaje potente y algo interesante en el contexto de una campaña. El país tuvo 2 paros sistemáticos. Yo creo que si no hubiera muerte cruzada, ahorita estaríamos viviendo el tercer paro De los últimos años. de los últimos años. Y ya no sería 17 días, sería fácilmente 30 días, coincidiendo además con las vacaciones de la sierra, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los acuerdos que generó la CONAIE con el gobierno nacional que está ahora por fenecer? Nadie habla del tema. Solo por citar esos 2 elementos importantes en términos políticos, hubieran sido significativos y hubieran generado conversación post-debate. Sin embargo, vemos que el post-debate se ha centrado nuevamente en el tema de seguridad, que no deja de ser, por supuesto, un tema importante y frente al cual se necesitan soluciones, pero lo que se ha hecho es desarrollar un poco más de ese tema. Y hasta ahí nos hemos quedado. Andrés Jaramillo decía, cuando le interrumpí, porque quería preguntar el tema de Armijos y el debate, porque ya Andrés se metió en eso. Hablaba de este periodo de 7:15 a 7:45, ¿no? ¿Con qué más te encontraste a nivel digital? Bueno, hay un corte a las 7:45 y empiezan a generarse un pico interesante alrededor de Daniel Noboa, sobre todo en el bloque económico. Y Fue el segundo bloque. El primero fue Exactamente. seguridad y ahí en las primeras intervenciones es que ocurrió esto de que no entendían el formato y las interrupciones de los moderadores a los candidatos para que traten de no salirse. Ahora, hay un factor común entre Armijos y Noboa que se genera en este periodo, y es que ellos provocan conversación orgánica. No eran bots, nadie tenía bots preparados para atacar ni para alentar a ninguno de los 2 candidatos, pero la gente empieza naturalmente a generar conversación en torno a los 2 candidatos. El uno por los memes y el otro porque demostró solvencia, demostró claridad, demostró que conocía de varios temas, incluso en los momentos en que hubo mayor tensión en el debate presidencial. Pero luego, claro, viene toda la parte del postdebate, que es ahí realmente cuando hay el pico de conversación. Se triplica la conversación en relación a lo que pasó el domingo. Y ahí, de alguna manera, ya se termina haciendo o se ve ya una estrategia planificada para poder abordar
atacar principalmente a los diferentes candidatos. El caso de Luisa González tratando de vincularla a Bolívar Armijos y tratando de hacer que lleve esa carga negativa que tenía Bolívar Armijos en ese momento, y atacando principalmente a Jan Topic, en el sentido de que efectivamente él de alguna manera tenía una posición monotemática frente al tema de la seguridad y que se trataba de una persona que no estaba preparada para gobernar. Así se movieron la situación en la conversación digital y bueno, de ahí ha ido, yo te diría, Fabricio, que casi a diario ha ido cambiando el posicionamiento digital. Exactamente, casi a diario, es decir, como hemos tenido tantos eventos que además se van diluyendo uno con otro conforme pasa el día, ha tenido mucha incidencia y eso tiene que ver mucho con lo que planteaba nuestro contertulio, porque efectivamente ese voto indeciso está moviéndose muy rápido de un lado a otro. Hoy es enemigo, mañana es un héroe y ya veremos el domingo finalmente cómo se decanta. Ahora, yo te preguntaba hace un rato si este comportamiento digital se puede comparar con la antesala del 5 de febrero o con las elecciones del 2021. Uh-huh. No, en absoluto. Es totalmente Tenemos distinto. Un incremento absoluto en la conversación digital y en el involucramiento de la conversación digital. Recordemos que, por ejemplo, TikTok todavía era una red emergente en la campaña anterior. Pocos candidatos se atrevieron a usarla y quienes se atrevieron a usarla y a hacer cosas nuevas les fue bastante bien. En este caso, prácticamente todos la usaron. Y es importante ver que si bien la mayor cantidad de mensajes estuvieron en Twitter, que es una pequeña parcela de lo digital, la incidencia y la relevancia realmente estuvo en TikTok. Y seguir estando. Y ahí, por ejemplo, bueno, yo le he encontrado igualmente valor a TikTok. Yo soy obviamente candidato, ni mucho menos. Yo era de los que se resistía a entrar a TikTok, hasta que le encontré el valor. Y realmente tiene una penetración muy, muy, muy importante. ¿Cómo ves, tú que conoces mucho de TikTok, Andrea, cómo ves lo que acaba de decir Andrés sobre la incidencia del TikTok en esta campaña? Sí, ya te vemos, Fabricio, que eres un streamer frecuente. Yo siempre te estoy todos los días conectado. transmito live y ahí he encontrado valor. Claro, y te va súper bien porque la gente... Hay estos... Yo siento que ha sido una campaña plagada de mitos boomers y lo siento muchísimo por decirlo así, pero es la verdad. Entonces, todavía creen que para hacer un live en TikTok tienes que tener el set como de rueda de prensa, de compañeros, no. El live de TikTok es una cosa completamente distinta. Luego, yo creería que con respecto a lo que dice Andrés, que por cierto, Andrés tiene una de las herramientas más potentes, veía un comentario por ahí de cómo medir la conversación de redes sociales. Una de las herramientas más potentes es la que maneja Andrés, que de hecho yo he tenido la oportunidad de revisar algunos informes y casi siempre quiero corroborar algo que estoy sintiendo, una percepción que tengo en redes, utilizo esa herramienta. ¿Qué pasa? La elección del febrero fue la primera que tuvimos seccional donde TikTok fue la herramienta fundamental. ¿Por qué creo que...? No lo fue en 2021. No lo fue, pero presidencial. Yeah. Recuérdalo. Entonces, sí. Tuvimos la presidencial y en ese momento TikTok era absolutamente incipiente. De ahí que lo que hizo Javier Herbas pegó porque no había mucho con qué competir. Era el único, y si ustedes lo recuerdan, fue el único político que utilizó TikTok en esa campaña. De hecho, por eso la pegó, porque era el único, o sea, no había con qué comparar. Luego, por el boom precisamente de Herbas, en las seccionales todo el mundo empieza a utilizar TikTok y probablemente la conversación digital no fue tan amplia específicamente en TikTok porque la gente estaba harta, saturada. Imagínate, en solamente una ciudad tenías que tragarte la campaña de los 10 concejales más sus 10 alternos más los otros 10 candidatos hacia abajo más los candidatos de alcalde y todos, como decían también quienes nos acompañan hoy, con la bitácora de ya me fui al mercado, toditos ya se fueron al mercado, todos con el mismo jugo, todos con la, o sea, con no hay quien aguante con la misma señora del mercado. Claro que es una señora, es una señora que yo me acuerdo de ella, yo soy amateño, desde el colegio, pues la señora de los jugos. Pero es la del señora mercado. A ti también te abraza delegada cuando a vas, recibir ¿no? a las candidaturas. Claro, y además viene acá, le traen acá para las campañas turísticas de Ambato acá a Quito, conocidísima, todo el mundo tomando la foto con Claro. y grabando el video con ella. Pero ¿Por qué no está aquí la señora? Deberíamos traerle. Con un juguito de borjo. Tuvimos este asunto de que todo el mundo publicaba su bitácora y ya la gente estaba saturada. Pero
La elección presidencial tiene una tónica completamente diferente. Son 7, son 8, así que sí puedes seguirles el paso y puedes estar un poco más informado. Entonces, creo que por eso probablemente la gente estaba un poco más alerta de la campaña y se conectó mejor. Además, no podríamos decir que hubo una campaña así como que perfecta en redes, pero ya hubo algo más de creatividad, un poquito mejor uso de la herramienta, lo que les ayudó a conectar con otras generaciones. Ahora, esto hay que revisarlo más profundamente y ojalá en el futuro con Andrés y Carlos se pueda preparar algo como un informe de este voto indeciso y un desglose generacional del voto indeciso. Porque te puedo decir que es interesante cómo las tendencias empiezan en TikTok y de pronto está la cuestión ya a nivel opinión pública y movimiento de los números. Y te lo pongo muy, muy claro. Después del debate, la conversación fue acerca de Jan Topic y Daniel Noboa. Después de Armijos, por supuesto. Fue primero el pico de Armijos y los memes de Armijos. Entonces, las generaciones más creativas o quienes hicieron la mayor cantidad de memes son las generaciones más jóvenes. Ellos son los que posicionaron el tema en ese momento. Y después, claro, empezaron a hacer estos videos de que están enamorados de dos personas y no sé qué, y la comparación de Dan y Daniel. Entonces, otra vez, quien volvió a poner el discurso fueron las generaciones más jóvenes, las que están en TikTok, las que de hecho son una audiencia con la que estoy conversando permanentemente. Lo que te quiero decir es, ese gran voto indeciso, a veces los políticos piensan que es el clásico voto boomer que no está muy de acuerdo ideológicamente con ninguno de los candidatos y por eso no vota. La verdad es que gran parte de ese voto es un voto de gente muy joven que no se siente representado por ninguno porque no hablan su lenguaje, porque no hablan de las cosas que les importan. Entonces, por ejemplo, el tema de la mesa que decía Carlos después del paro. ¿Es un asunto importante para el país? Por supuesto que sí. A gran parte de la gente le importa, sí. Habría que analizar profundo antes de hacerlo qué tanto le importan eso a las generaciones más jóvenes. No hablemos de votantes. Solamente hablando de ciudadanos, la población entre alfas y centennials más millennials suman el 70% de la población. 70%. Entonces estamos hablando de que a veces las generaciones más adultas se tapan los ojos frente a una realidad que es indiscutible y es que estas generaciones jóvenes son tan voluminosas que definitivamente impactan en la opinión pública. Los centennials es mi generación, ¿no? Ah. Un poquito más. Por ahí va. Carlos Coronel, ya hemos hablado la parte digital. La parte digital tiene tanta incidencia al día de hoy y podría tener en este proceso electoral. A ver, la parte digital sin duda tiene una importancia. Y yo quisiera hacer una mirada de complemento a lo que han referido Andrea y Andrés. En términos de Tatiana Larrea son, digamos, la realidad, una realidad importante virtual, pero no son la realidad total. Y aquí vería desde el sentido estratégico de comunicación política dos elementos. El primero es que ese formato o ese mes, cómo utilizas ese medio. Y eso tiene mucho que ver con los arquetipos y siento que a algunos les va mejor porque logran identificar y conectar justamente con el arquetipo que los segmentos que refiere Andrea requieren. O sea, preguntemos, no vamos a dar nombres por el silencio electoral y demás, pero reflexionemos en una mirada crítica, por ejemplo, respecto de quién está ocupando el arquetipo del rebelde en el contexto de esta campaña electoral. Yo creo que hay dos candidatos que han desarrollado perfectamente este arquetipo de rebeldía, que es seguramente el que más conecta con los segmentos de menor edad. Y luego, creo que hay una cuestión de contenido, y del contenido no puedes escaparte independientemente del formato en el que estés. Claro, seguramente plantear el contenido de el acuerdo número 7 de la mesa de trabajo en el contexto de las conversaciones con Haya Gobierno tuvo la siguiente meta y vamos a resolverlo de esta forma, sería primero aburridísimo y segundo no tendría ningún impacto en términos de gestionar conversación. Pero sin duda, al mismo tiempo, forma parte de los intereses y de las necesidades y expectativas de todos los ciudadanos, incluyendo a los jóvenes. Es decir, si uno mira una encuesta, ¿cuáles son las principales preocupaciones aparte de la seguridad? Es conseguir un empleo, es conseguir una carrera universitaria, tener estabilidad, tener una posibilidad de gestionarse un plan de vida. Y eso son conversaciones serias que hay que
serias, entre comillas, colocarlas en el formato adecuado, pues para que puedan incorporarse e incorporar a la conversación, que ese es otro desafío. Con los elementos, digamos, de medición digital y la mirada digital que nos han referido ustedes, es también notorio que generas poca conversación. Es decir, que todavía las redes sociales, yo diría no solamente en el Ecuador, en términos generales, en todas las campañas políticas, son muy bajas en conversación. Son absolutamente endogámicas, es decir, es una oficina, sí, pongámoslo así, es una oficina del centro de mando de la campaña conversando con otra oficina del centro de mando de la campaña, ¿no? Es una granja con la otra granja. Y eso, digamos, en términos reales, y esto en definitiva va para contestar tu inquietud, puede generar un impacto en la medida en que conecte algo fuera de línea, algo online, es decir, no puedo grabar, pongámoslo en términos de agenda, no puedo dedicar 3 días a grabar TikToks y no dedicar un día a hacer campaña real. ¿Ya? Es decir, hay que gestionar este equilibrio porque justamente es la vida. No puede, lo que nos estás diciendo es que no se puede, sí, hay que tomar en cuenta la parte digital, pero no puedes prescindir de la parte tradicional. Absolutamente, claro. Absolutamente. No y creo ciertamente que hay errores estratégicos de campaña en basarse absolutamente en digital, porque aparentemente es más fácil. ¿No? Para nada es fácil, ninguna de las herramientas y las tácticas de conversar con la ciudadanía es fácil, además en el contexto que ya hemos citado, digamos, nadie está esperando, si yo salgo a tomar un taxi aquí, no es que les digo, oigan, ¿a qué rato viene un candidato? No, nadie está esperando ver a un candidato y una candidata. Y lo mismo sucede en digital, no es que en una universidad llega alguien y les dice, oigan, ¿ya vieron el perfil del candidato A? No, eso no sucede. Como es difícil lograr eso, hay que gestionar cada táctica con un nivel primero de sentido político, segundo de mucha investigación, de profesionalismo y tercero ya de sentido humano, de tacto, con absoluto rigor para poder gestionar esa conversación. Cada una de las herramientas son importantes y a cada una de las herramientas hay que darles su valor y su armonía, ¿no? En línea y fuera de línea. ¿Coincide con esa lectura, Andrés Jaramillo? Sí, absolutamente, y más bien yo la complemento en el sentido de que estas métricas o estas posibilidades que tenemos ahora para medir la conversación digital también son útiles hacia adentro, casi adentro. Es decir, las campañas se desarrollaban en gran medida, lamentablemente hasta ahora sigue mucho igual, por la percepción de los consultores, más o menos por la idea, por la opinión, por las subjetividades que tienen. Antes no teníamos estas herramientas. Nosotros estos análisis los hemos hecho con 3 herramientas. Social Scan, Social Alert y Audience. Vinculadas las 3 nos permiten tener un panorama no solo de las redes sociales, sino de toda la esfera digital. Y lo que nosotros hemos hecho es tratar de dar estos elementos porque los datos, Fabricio, te permiten tomar decisiones acertadas y tomar decisiones no en función de las subjetividades. Con Golden y Estrategas Consultores hemos hecho un esfuerzo súper grande para poder además poner todo este dato a información de todo el público. Lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Los candidatos, los consultores, quienes están registrando, quienes vayan a escribir sobre esto. Y esto creemos que es importante para lograr la profesionalización. Es un elemento más que se suma a la parte offline. Es decir, esto no tiene, se completa la foto con las encuestas, los estudios cualitativos y cuantitativos que hacemos en el offline. Pero sin duda es una oportunidad para que pensemos en profesionalizar más la comunicación política y las campañas electorales. Pregunto, tengo que hacer pausa, ¿no? Ok, voy a cumplir rápidamente con un compromiso publicitario, interesantísima charla, con nuestros invitados Andrea Yepes, Carlos Coronel y Andrés Jaramillo, evaluando lo que nos ha dejado esta campaña electoral. No se vayan, volvemos. Muy bien, seguimos, 7:47 en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Vamos a la segunda y última parte de este diálogo. Hemos hablado en la primera parte haciendo una valoración primigenia de lo que nos deja la campaña, hemos discutido la parte digital, hemos hablado del debate. Yo me quedé en el bloque anterior con la duda que les quiero plantear a los invitados. Porque, digamos, especialistas a lo largo del tiempo han insistido y han reiterado que los debates no inciden en la intención del voto, sino probablemente la conversación posterior a los debates, que los debates nadie ve, que lo vemos solamente un segmento muy pequeño de la opinión pública, es decir, los políticos, los periodistas, los medios de comunicación, etcétera. Yo no sé si este debate rompió ese esquema, y quiero empezar con Carlos Coronel, justamente de su experiencia en otras campañas electorales. Si esta campaña, si este debate, Carlos, ¿tuvo o no incidencia en esta última semana de campaña? Sin duda.
Lo refrendan los números de encuesta y lo refrenda la conversación tanto fuera de línea como en línea, ¿no? Tanto lo que está en distintas redes sociales, en el ámbito digital y en la conversación cotidiana. Bueno, más allá de los nombres, sin duda se han incorporado nombres que antes no estaban presentes en la conversación digital y nombres que no estaban presentes en la conversación fuera de línea. Y eso tiene, un poco para redondear la respuesta a la inquietud, tiene que ver con para qué se va a un debate. Y creo que eso, aprovechando que ya estamos en veda electoral, que ya mismo son las elecciones y demás, debe ser un aprendizaje para el país y para quienes están en la gestión política. Un debate tiene 3 objetivos, al menos, ¿no? Puede tener muchos más en función de la estrategia de cada una de las campañas, pero tiene un objetivo de, 1, generar conversación post-debate, es decir, cerrar o poder abordar de manera adecuada el tramo final de campaña. El segundo es incorporar certezas, porque en un debate no se trata de definir quién es el mejor candidato o candidata. Se trata de definir quién es el mejor posible presidente, el mejor posible presidenta, el mejor alcalde, la mejor alcaldesa. Y esa es la sensación que hay que gestionar en un debate. Y el tercero es establecer un sentido de innovación. Es decir, incorporar algo que no se haya dicho en campaña y que por lo tanto, con ese sentido de novedad, como decía, pase al primer elemento, que es gestionar la conversación postdebate. Si partimos de esos 3 elementos, de que estratégicamente cada una de las campañas busca eso y lo logra, sin duda, el postdebate va a ser muy, muy importante. Pero yo te preguntaba si, a ver, por primera vez tuvimos un ejercicio obligatorio en 2021. Claro, en 2021 tuvimos 16 candidatos presidenciales en primera vuelta, hubo que dividirles en 2 grupos. Fue una cosa inmanejable. Y yo lancé esta semana una idea loca públicamente de que debería pensarse en que tal vez circunscribir el debate obligatorio a la segunda vuelta con los 2 finalistas. Que la primera vuelta haya ejercicios de conversatorios o qué sé yo, porque en realidad no me parece que sea un debate. Pero digo, ¿sí te encuentras tú diferencias desde el punto de vista? Y esa era mi pregunta. Si el debate puede incidir, este debate, a diferencia del debate de primera vuelta de 2021, podría incidir en los indecisos, Carlos. Sí. Sin duda. Sin duda. Y quisiera abordar un segundo elemento, digamos, estaba en la primera parte de la idea. La segunda idea tiene que ver justamente con lo que tú refieres del debate en términos metodológicos. Es decir, que vimos seguramente un conjunto de profesionales, sin duda muy expertos en cada una de sus materias, con muy buen sentido cívico y demás, pero eran preguntas de examen, pues. O sea, ¿qué sentido estratégico y político tiene preguntarte en el contexto de un debate, ¿no? Más o menos, ¿qué opinas sobre el sistema descentralizado de administración del Estado? Puedes opinar lo que quieras, pero ¿puedes resolverlo en 18 meses? No, porque entre otras cosas estás eligiendo presidente, no estás eligiendo asamblea. Entonces sí creo que hay que repensarse un poco la metodología y volver, tal vez en muchas cosas, innovar puede más bien perjudicar, por buen sentido que tenga siempre el innovar, puede perjudicar la dinámica original de algo. Creo que a luces de lo que hemos vivido en los debates seccionales, que incluso han sido mucho más complejos de entender y más vergonzosos en muchos casos, ¿no? Recuerdo gente que iba disfrazada, que terminaba llorando, etcétera, en los debates por la presión que puede significar responder algo en un minuto, ¿no? Creo que hay que volver a lo básico de un debate. Señor, usted tiene 3 minutos para desarrollar su plan de gobierno. Usted, señora, tiene 3 minutos para desarrollar su plan de gobierno y después gestionamos el disenso. Eso es un debate. Bueno, en todo caso, me parece también importante esa reflexión porque al ser cada vez un elemento más estratégico y particularmente en esta elección, tenías 30 días para darte a conocer. Si tú empiezas, y de hecho así les pasó a prácticamente todas las candidaturas, ninguna de las candidaturas empezó esta campaña con un nivel de identidad suficiente, estoy hablando del 80-90%, como para poder instalarse fácilmente en esa escalera de 5 pasos que es ganarse un voto, ¿no? Como partían de allí, hay que considerar que en el contexto de una campaña de muy poco tiempo, el debate iba a ser estratégico. Yo salgo del debate y le pregunto a Andrea Yepes. El debate, el asesinato de Villavicencio, la inscripción de Cristian Zurita, la objeción de Revolución Ciudadana y luego la calificación de la candidatura de Zurita, ¿son factores que pueden incidir en el último, que pudieron haber incidido en el último tramo de la campaña y que podrían incidir en lo que pueda pasar el domingo? De uno u otro sentido. El asesinato de Fernando, por supuesto que sí, pero todo el tema de la impugnación a Cristian Zurita, eso quizá un poco menos por el conocimiento del personaje como tal.
Si bien Fernando tenía un nivel de posicionamiento y conocimiento después de haber sido periodista, fiscalizador, etcétera, presidente de la Comisión de Fiscalización, el tema de Cristian es una cuestión completamente distinta. Recordemos que en la mejor de las lecturas, la popularidad de Fernando era del 15%, por ahí. Entonces, no sería muy objetivo decir que Cristian va a tener un conocimiento superior al que tenía Fernando. Entonces, por ese lado creo que no ha sido materia de conversación, pero el asunto del debate es impresionante. La cantidad de gente que se conectó, y concuerdo con el asunto de que el debate como tal, más que el postdebate, fue el que marcó la percepción de los indecisos. Lo que sucedió es que tuvimos una elección muy atípica, ¿no es cierto? Entonces hay muy poquito tiempo para enterarte de quiénes son, qué es lo que quieren. Y en el momento del debate la gente fue con muchísima expectativa. Creo que esta es una lección también para los políticos y las organizaciones políticas que consideran que los votantes son superfluos. Y esto es algo que está cada día en el Ecuador. Nos demuestran las cifras, las métricas y absolutamente todo, que el votante ecuatoriano está cambiando. No te digo que hemos llegado a un nivel de reflexión profundísimo y muy sofisticadamente intelectual sobre la reflexión del voto, pero sí hay una reflexión del voto. Yo he estado en constante comunicación con una comunidad amplia de gente. Tuvimos el día del debate una conexión de 130,000 personas viendo el debate con nosotros. Y lo que quiero decirles es, la comunidad está entre gente de 16 a 34 años. Y mucha gente decía como que estoy viendo esto para tomar mi decisión, ya tomé una decisión, me escriben en privado diciéndome como que todavía sigo reflexionando. No es un voto torpe. Además, hay que recordar que vamos a algún tiempo ya de esta hiperinformación a través de redes sociales. Cada vez el TikTok se usa para más temas que no sean solamente bailar. Entonces, el voto del ecuatoriano cada día, y sobre todo en las generaciones jóvenes, se va haciendo un poco más informado, un poco más reflexivo. Y en esa línea creo que el debate fue fundamental. Y ahora hay una cuestión también. Claro que en el debate tienes tú que darles un poco más de información sobre tu plan de gobierno y etcétera, sobre lo que quieres hacer como gobierno. Pero también tienes el gran desafío y en general todos los días, pero en el debate yo creo que esta fue la particularidad, de comunicar a quién vas a gobernar. Entonces, no puede ser posible. Mira, esto yo siento que es lo que le pasó factura a Yaku. Yaku fue con un discurso, sí, en ciertas partes era comprensible, pero en otras se puso a desarrollar hasta la teoría del delito, la teoría del crimen. Entonces, Porque es abogado, claro. Sí, pero lo que pasa es que este país tiene todavía una gran cantidad de personas de escolaridad secundaria, primaria, analfabetos. Entonces, tu obligación como político es tratar de aterrizar el discurso para que la mayor cantidad de gente te pueda entender. Y creo que los grandes ganadores del debate fueron quienes entendieron esto. Bolívar Armijos, de alguna forma, sin quererlo, comunicó desde el humor, que es un lenguaje que todos hablan, tengan la escolaridad que tengan. ¿Lo puedo comparar a Bolívar Armijos con Giovanni Andrade en 2021? ¿Sí se acuerdan de Giovanni Andrade, no? Solo que le faltó saludarle a la esposa. No, pues y luego dijo que le habían escopolamina. Una dosis más chiquita de escopolamina, quizá. Pero en cambio los otros, digo, mira, la estrategia de Daniel Noboa, que fue hablar como como en un tweet, 140 caracteres para decir lo que tiene que decir y chao. La estrategia de Jan, que fueron los números, 1, 2, 3. Mis ejes, un eje, 2 ejes, 3 ejes, y muy concreto. Entonces, siento que sintonizaron muchísimo con lo que la gente quiere escuchar, pero definitivamente, además creo que vivimos un escenario especial en el país, porque hay mucha expectativa sobre esta elección. En suma no tenemos presidente, así que estamos esperando urgentemente tener un presidente y estamos preocupados de que eso suceda lo más rápido posible. Y yo creo que con eso, para ir cerrando esta conversación, Andrés Jaramillo, lo que acaba de decir Andrés Yepes, ¿cuál es el papel del gobierno en esta elección? Tienes un presidente que convocó a muerte cruzada, disolvió la asamblea. Supuestamente Lazo el 17 de mayo, cuando disuelve la asamblea, dice ahora sí voy a gobernar, pero resulta que nada ha cambiado. O sea, en realidad ha sido
muy poco. Creo que ha sido muy cuestionable la ausencia de liderazgo. Yo mismo lo he observado y no se trata de ser opositor a Lazo, sino que ser crítico frente a lo que está pasando. ¿El gobierno Andrés Jaramillo tiene o no tiene incidencia en esta elección de una u otra manera? Por supuesto, pero antes de contestarte nada más, solamente para complementar lo que decía Andrea, hubo 228,000 publicaciones sobre el debate entre el 13 y el 14 de agosto. Ese es un montón de publicaciones. Hubo muchísima gente enganchada. Sobre el gobierno, bueno, ellos son los responsables de esto, pues, con la muerte cruzada. Ellos motivaron a que haya este escenario y de alguna manera luego bajaron los brazos y se quedaron impávidos. Era el gobierno el que tenía que garantizar, el Estado en realidad, pero buena parte de responsabilidad a través del gobierno, la seguridad pues de los candidatos y de las diferentes autoridades del Estado. Ellos eran los que en este ínterin tenían que garantizar que el país pueda, o que el nuevo presidente pueda recibir un país en mejores condiciones económicas, en mejores condiciones de seguridad, en mejores condiciones de trabajo. O sea, el respiro que tuvieron de la Asamblea Nacional tenía que servir para algo. En la práctica vimos que no sirvió para absolutamente nada. Y de hecho esto es un determinante electoral, porque la gente no solamente está ansiosa por tener un presidente, también está ansiosa por no repetir esa historia con el presidente. Y esas asociaciones que se han hecho a los candidatos han ayudado y han perjudicado a unos y otros postulantes. Carlos Coronel, ¿el gobierno tiene o no tiene incidencia en esta campaña? Absolutamente. El gobierno, primero, es el gran ausente de la campaña. La figura de la muerte cruzada está diseñada constitucionalmente para desbloquear o para encontrar una salida política al disenso que no pudo gestionarse políticamente. Lamentablemente es también el gran ausente en el estricto sentido de gobierno. Es lo que acaba de referir Andrés, es decir, ausente en el conjunto de políticas públicas que determinan la administración de un país. Y eso además tiene, por supuesto, sus límites en el contexto de esta muerte cruzada, porque a fuerza de decretos económicos urgentes no se puede gobernar un país, porque además, como es notorio, no se ha podido resolver constitucionalmente esos decretos económicos urgentes. De 4, la Corte le rechazó 3. Yo siento que lamentablemente cuando tomaron la decisión, no sé si fue a las 6 de la mañana o a las 4 de la mañana, en esta carrera contra el tiempo que resultó juicio político versus muerte cruzada, no hubo una planificación de qué se iba a hacer en esos 6 meses. Y estamos viviendo esa falta de planificación y falta de sentido político. Entonces creo que sin duda, con estos elementos, el gobierno incide en la elección, digamos, porque además en este contexto de inseguridad es una campaña prácticamente monotemática. En este contexto de inseguridad resulta que se normaliza que todos los candidatos tengan que andar con chaleco antibalas. Y creo que hay un tercer elemento que engloba esto y que es el desafío del próximo gobierno y de los próximos gobiernos, que es que el Ecuador logre salir de esta ética de los hechos consumados y que el Ecuador logre salir de esta ética de la supervivencia. Entonces, en esta ética de la supervivencia sucede que consigues trabajo, no te aseguran, pero al menos tienes trabajo. Te asaltan en la calle y no te mueres, pero al menos no te mueres. Hay un tiroteo en la mitad de una ciudad, que puede ser Durán, Quito, Guayaquil, Cotacachi, cualquiera. Y lo que importa es que no estaba dirigida contra un candidato, que era una balacera más cotidiana de este país. Eso es de lo más surrealista que he visto. Esa es la ética de los hechos consumados. Una locura. Es la devaluación del poder público y es la devaluación de la política. Parte del paisaje. Y los gobiernos tienen que aprender de esto que estamos viviendo, tener un sentido de voluntad política y de urgencia para ayudarle al país, que no lo van a lograr en 18 meses, a salir al menos de esta ética de los hechos consumados, de esta lógica de supervivencia en la que estamos involucrados. La misma pregunta para Andrea, ¿qué tan incidente es el gobierno en esta campaña? Totalmente. Sin que Lazo sea candidato y sin que su partido se haya presentado a esta elección. Más por el asunto de la comparación, de que mucha gente quedó traumatizada por haber votado por Guillermo Lazo y de hecho se lo recriminan. Entonces, creo que quizá eso también ha fomentado que haya un poquito más de reflexión acerca del voto en este momento. Leí un comentario hace un rato, me parece de Fabián, sí,
que Fabián decía que en realidad el debate no fue tan determinante. Si hablamos de como generalización de la población completa, todita, probablemente tenemos gente que no va a ver el debate, no lo ha visto nunca, no lo vio en esta ocasión, no le interesa. Pero sí hubo, digamos, más bien referencial, Fabián, entre el interés que hubo esta vez versus el interés que había antes por los debates. Entonces, sí, hay mediciones reales de que hay candidatos que subieron hasta 10 puntos después del debate. No lo mantuvieron, empezaron a caer porque de hecho eso fue el desafío. Una cosa es que subas y te mantengas arriba y otra cosa es que subas y lo puedas, que empieces a caer. Entonces, eso fue un poco lo que les pasó. Pero sin duda, Guillermo Lasso es el que ha motivado todo esto desde el principio. El hecho de haber tenido que ir a juicio político, muerte cruzada, si vivimos este estado de zozobra, este estado de que necesitamos cambiar algo. De hecho, no existiría esta elección si no fuera por su mala administración, así que él es el origen de todo esto. Y necesariamente va a haber una comparativa con los nuevos candidatos. Es más, el referente de cuán bien o cuán mal lo hagan una vez que ganen va a ser, ¿estuvo mejor o estuvo peor que el gobierno de Guillermo Lasso? Teníamos antes de Guillermo Lasso, nuestro referente de fracaso político era Lenín Moreno. Ahora nuestro referente de fracaso político es Guillermo Lasso. Entonces, creo que definitivamente ha jugado un papel importante, sobre todo en el trauma que nos generó y la necesidad de pensar muy bien lo que hacemos para intentar no volver a caer en ese espacio. Y claro, quizá por eso es que muchas de las campañas de contraste, las de ataque, las B, se han direccionado en tratar de enlazar a ciertos candidatos con Guillermo Lasso, con Lenín Moreno. No sé si precisamente logrando éxito al hacerlo, pero esta es la forma de decir, si te pareces a él, nos va a ir mal. Entonces, ha sido, yo creo, un punto de referencia para mostrar lo que está bien o lo que está mal. Eso, querido Fabricio. Correcto. Y cierro con Andrés Jaramillo. ¿Cómo ves la discusión y el manejo digital del domingo, el día de las elecciones? Contigo cierro, Andrés. El domingo va a ser uno de los días más complejos porque es en donde más avalancha de campaña vas a tener y más avalancha de campaña sucia. Por dos razones. La primera, porque la gran mayoría de los indecisos va a decidir ese día el voto, cuando esté frente a las urnas. Y por otro, porque de alguna manera en esta etapa les resulta más práctico a los políticos restar votos que ganarlos. Entonces, me temo que la ciudadanía se enfrentará a una lluvia de fake news, de falsas encuestas, de falsos titulares, de falsas declaraciones. Y creo que ahí sí va a ser muy importante la responsabilidad que nosotros asumamos como ciudadanos en no reproducir cualquier cosa que nos llegue a las plataformas o a nuestros WhatsApps o a nuestros equipos, a nuestros dispositivos móviles. Va a ser fundamental porque nosotros a veces nos acostumbramos a replicar sin discriminar si es mentira o si es verdad. Nos basta con que ratifique mi posición frente a un candidato o a otro. Y eso es un problema. Entonces es importantísimo que nos detengamos 5 segundos antes de reenviar cualquier cosa y que un poco pensemos en lo que nos estamos jugando este domingo por el país. Andrés Jaramillo, gracias por el tiempo. Carlos Coronel, igualmente. Andrea Yepes, gracias. Interesantísima charla con nuestros invitados, jóvenes analistas que han estado acá. Haciendo una lectura primigenia sobre lo que nos ha dejado esta campaña, que por cierto ha sido tal vez una de las campañas, oficialmente hablando, porque el Código de la Democracia habla de una campaña oficial, pero en realidad la campaña empezó hace bastante tiempo, pero oficialmente es una de las campañas más cortas de la historia del país. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.